Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos desde Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. En este programa, un programa más de charlas bíblicas, como todos los miércoles, queridos hermanos, estamos aquí presentes para poder reflexionar, para poder platicar, para poder leer la palabra del Señor, para poder acercarnos a este mensaje que el Señor decidió revelarnos y dejárnoslo testado de una manera extraordinaria, con una espiritualidad inmensa e impresionante de parte de Dios. Y hermanos, poder de alguna manera comentar, ustedes tienen también la posibilidad de estar con nosotros todas las noches de los miércoles. Este 5 de junio ya brincamos el mes de mayo, ya estamos en el mes número 6 del séptimo año de transmisión. Saludamos igualmente a todos aquellos hermanos de habla hispana en toda América, nuestros queridos hermanos también de habla hispana en Europa. Les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes, a todos los que tienen la posibilidad de escucharnos en vivo y poder interactuar con nosotros en vivo, y a todos los que también nos oyen por Facebook de manera diferida, les mandamos un muy fuerte saludo. Ya está aquí con nosotros nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío, que está presto y listo para poder charlar acerca de estos temas tan importantes que venimos compartiendo con todos ustedes. Querido hermano Septién, ¿cómo estás? Mi querido hermano Armando, pues encantado de estar contigo esta noche en este programa de charlas bíblicas, ya en el mes de junio, como bien señalas, ya el séptimo año de transmisiones. Pues gracias a Dios por su gracia inefable y por la distinción que ha hecho, hermano, nuestro Señor al permitirnos a nosotros proclamar su palabra para que ésta corra y sea glorificada. Y bueno, agradecemos también muchísimo y me gozo con todo mi corazón de estar esta noche con todos estos hermanos y hermanas que se conectan ya con nosotros. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, Emma Castillo, José Espina, los tres un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso. Y bueno, hermano, pues agradecemos también la ayuda de nuestros hermanos Roberto Magaldi en La Plata, Argentina, nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México. Muchas gracias, hermanos, por su siempre oportuna ayuda. Y, hermano, pues encantado de seguir comentando, platicando sobre esta carta verdaderamente espectacular, que es la primera carta de Juan. Pues muy bien, mi querido hermano, pues ya brincamos de versículos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con los hermanos del versículo 11 del capítulo 2 al versículo 14, 11, 12, 13 y 14, y el que nos ocupa en esta noche son los versículos 15, 16 y 17, que pareciera ser que es un bloque de versículos que el apóstol, pues dentro de todas las cosas y de todo el panorama, creo yo que el apóstol va tocando puntos muy importantes, ¿sí? Puntos que tienen que ver con quizás una preocupación que tenía él de poder externar puntos claves hacia la iglesia. No sé, hermano, es una pregunta que de repente me brinca, si el apóstol sería consciente de que esta sería la última carta del Nuevo Testamento. Es algo que
me brinca, es decir, Juan sabría, o sea, Juan tendría el conocimiento de que quizás era la última revelación que se estaba escribiendo, hermano, que no sé si Juan tendría noticias, porque no sé en realidad si se deje ver o no, si tendría noticias que ya habían muerto la mayoría, pues todos, no sé, todos los apóstoles, que él era el último de los apóstoles, en el sentido de una preocupación muy, muy legítima con respecto a lo que el Señor venía haciendo con ellos, de poder expresar lo que Dios le había dado, ¿no? Entonces, es Mm, algo que no sé, la verdad me siento quizás un poco rebasado en ese sentido, si Juan sería consciente de estas cosas, porque por ejemplo vemos en Pablo que él inclusive se empieza a despedir, ¿sí? Hacia el final de la carta que le escribe a Timoteo, es una carta una parte muy conmovedora de el relato donde Pablo se empieza a despedir y él sabe y está anunciando que le falta poco ya, es decir, entonces no sé si Juan haya tenido esta conciencia de lo que está, pero lo que yo sí percibo es que en esto que hemos venido platicando, hermano, viene hablando de puntos importantes, de varios puntos, es decir, el papel de la palabra de vida, es decir, la vida, lo que era desde un principio, el haber sido testigos, el papel que jugaron con respecto a estas cosas, la comunión que nosotros íbamos a tener o que la iglesia iba a tener con los mismos apóstoles a través de este mensaje, lo que representaba la luz del mundo, lo que representaba esta, este anunciamiento, es decir, no sé si recuerdas, si decimos que tenemos comunión con el Señor Jesús y andamos en la tiniebla, pues nos mentimos y no practicamos la verdad. Si dijéramos que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, y habla del papel de la luz. Viene posteriormente hablando de el abogado, ¿no, hermano? Del Paracletos, del abogado, es decir, hijitos, otra vez a la iglesia, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, Paracletos tenemos ante el Padre. Viene hablando no solamente de eso, sino de la, la, la función propiamente de la vida de la iglesia en este sentido. Y luego, hermano, pues empieza con otro punto que es demasiado importante, ¿no? Como un nuevo mandamiento os doy, o sea, no es que sea nuevo, sino que ya había sido dado, pero se los recuerdo. mm, Es decir, el mandamiento es la palabra que ya habías oído, el que ama a su hermano permanece en la luz, es decir, viene tocando una serie de puntos, haciendo un breve recorrido de todo lo que hemos venido platicando, que ya es mucho, porque llevamos 5 meses, 5 meses, y finalmente entra a una parte muy importante de la vida de la iglesia, no solamente hacia el interior, es decir, os escribo niñitos, os escribo padres, os escribo jóvenes. Y después de que hace todo este planteamiento, dice en el versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este es un bloque más de enseñanza
de todo este recorrido que rápidamente acabo de presentar, hermano, donde el apóstol nuevamente hace un énfasis de una enseñanza hacia la iglesia. Por eso mi planteamiento del inicio de la charla, es decir, el apóstol sería consciente, hermano, sería consciente de que era el último que estaba escribiendo, sería consciente de la necesidad, obviamente movida por el Señor, porque evidentemente el Señor energiza todas las cosas como lo sabemos bien, y obviamente movió los hilos para que el apóstol moviera esto, escribiera esto, mm, pero obviamente con una preocupación humana apostólica, es decir, representante de lo que él era como tal, ¿sí? Es decir, esto que estuvo planeado en la eternidad, porque constantemente apunta hacia allá, en el principio, en el principio, en el principio, que ellos fueron parte de ese plan eterno. eh, si sería consciente el apóstol de lo que estaba sucediendo en el mm, tiempo y en el espacio específico de cuando el apóstol escribe la carta, porque evidentemente la revelación que tenemos es, como decías tú en un principio, extraordinaria. Ahora, un punto importante, no améis al mundo ni las cosas que hay de él. Ahora, si nosotros tratamos, hermano, de armonizar esto con el Evangelio, evidentemente hay una conexión impresionante, ¿no, hermano? ujú, Es decir, hay una conexión extraordinaria, ¿no? En el Evangelio, o sea, de una manera muy sintética, tenemos dos versículos importantes en el Evangelio, en el capítulo 15, versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y lo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y bueno, aquí hay un elemento muy importante de pertenencia, ¿no, hermano? Es decir, ciertamente está en el mundo, yo los elegí del mundo, y como los elegí del mundo y les he dado todo lo que hemos platicado en estos últimos tiempos, no perteneces al mundo. O sea, perteneces, hay una pertenencia, vamos a decirla, espiritual, una pertenencia al reino de los cielos, aquello que platicamos tantas veces en las parábolas y que también platicamos en esta sección que estamos estudiando, que tiene que ver con un elemento de pertenencia de los santos. Los santos no pertenecen a este mundo. ¿Por qué? Ah, pues porque lo acaba de decir claramente. En el mundo está la pasión de la carne. Y en estas tres palabritas que es muy sintético el apóstol Juan, la pasión de la carne implican un montón de cosas, hermano. La codicia de los ojos. Y digo yo, ¿qué no codiciará el ojo? Y otra, la soberbia de la riqueza. Nosotros vemos el problema que tienen que ver con la cuestión del dinero, el poder, el enriquecerse, el estar por encima de los demás, el tener amor al dinero. Y por eso dice, los que tienen esta soberbia sobre la riqueza no son del mundo espiritual, son del mundo terrenal, son del mundo que tiene que ver con la carne, con la codicia, con la pasión, con la soberbia de la riqueza. Sin embargo, en otro mensaje les dice claramente, si fuerais de este mundo que acabo de describir y que de alguna manera lo amplía en el mensaje de su primera carta, el mundo amaría lo suyo,
pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y hay una porción muy amplia acerca de esta condición del mundo, en donde en el capítulo 17 del Evangelio, el apóstol se explaya, hermano, se explaya en el sentido de esta pertenencia de la iglesia hacia el Señor. Es decir, somos del Señor. Y no recuerdo bien, pero hay un versículo que lo dice claramente, ¿no? Eh, que, que, pues creo que está ahí en la misma, en el mismo, en la misma carta de Juan en el capítulo 4, porque dice, nosotros procedemos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, el que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, que es una parte que hemos discutido tú y yo en otras ocasiones acerca del Ujú. capítulo 4, precisamente de esta carta. Querido hermano, ¿qué opinas de lo que estoy diciendo? Bueno, hermano, me parece fundamental lo que estás diciendo. En la primera parte que tú hacías una pregunta que yo también me hago, si Juan era consciente de que era el último de los que estaban escribiendo eh, el mensaje del Evangelio, em, pues quizás no lo sabremos, aunque tenemos algunos indicios. Mira, por ejemplo, la carta primera de Juan tiene mucho que ver con la aparición ya de los falsos maestros. Las herejías clásicas, vamos a decir, que surgieron del mensaje de los apóstoles, ya estaban ahí. Ya estaban, por ejemplo, los gnósticos y otros. Y el apóstol advierte contra las enseñanzas de ellos y muestra que la vida cotidiana, la vida real, es la mejor de las evidencias que prueba si una persona es realmente cristiana y no lo es, o no lo sé, o no lo es. Por eso si te acuerdas tú, cualquiera que dice, si alguien dice, pero no pasa esto, si alguien dice que es esto, pero está sucediendo otra cosa en su vida, si alguien dice de sí mismo esto y esto y esto, varias señales que tienen que ser advertidas por los creyentes verdaderos en cuanto a las vidas de los demás creyentes. Bueno, pues tú ves cómo en Pablo, hacia el fin de sus días también, en sus últimas cartas, las cartas a las llamadas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, está muy preocupado también por la insurgencia de los falsos maestros, de los, eh, de los judaizantes que quieren engañar con sus fábulas, y quizás Pablo también se percató ya del surgimiento de algunas otras herejías, aparte de las invenciones de los judíos. Y esto al fin de sus días. Creo yo que vemos a Juan y a Pablo en sus últimos días, pues no preocupados quizás, pero sí advirtiendo que los días en que los falsos maestros iban a llegar, pues ya estaban ahí. ¿Te acuerdas cuando Pablo, en ese ejemplo que tú y yo conocemos muy bien del capítulo 20 de los Hechos, donde Pablo, como decías tú, se despide de la iglesia y dice, ahí es la última vez que verán mi rostro, advierte contra aquellos que de dentro de la iglesia misma se van a levantar en calidad de lobos que no tienen compasión por el rebaño. O sea, esto es algo que seguramente entristecía, sí,
el corazón de de nuestros hermanos, de los escritores que nos legaron las escrituras sagradas y que estuvo ahí, hermano. Sí, a mí me consterna, hermano, a mí me dan ganas de llorar. Fíjate, a mí Imagínate, también. Sí, es a ellos que impresionante dice todo que esto. se abalanzaron sobre de él y lo abrazaron y se despidieron en la playa de él. Entonces, sí es conmovedor y te digo, a mí me dan ganas de llorar cada vez que lo oigo. ¿Cómo no? Tremendamente emotivo. Y por supuesto que el apóstol, fíjate, sabía perfectamente que ninguno de los suyos se perdería. Ninguno de los que el Padre le dio a nuestro Señor Jesús se perdería. O sea, estaba más que perfectamente ciertos de que la obra de gracia que Dios había empezado con ellos la llevaría a feliz término en cada uno de ellos y de ellas. Pero al mismo tiempo ve cómo la iglesia en su conjunto está comenzando ya a pasar por pruebas que después se convertirían en persecuciones, que inclusive cobrarían las vidas de muchos de ellos y de ellas, que perderían a sus familias, a sus hijos, que serían llevados como espectáculo circense para muchas veces ser muertos a manos de gladiadores o de las bestias. Em, y sin embargo, fíjate, por ejemplo, Spurgeon decía, y me da mucho gusto volverlo a decir, que la iglesia nunca estuvo en mejor forma, nunca estuvo más sana y más completa que cuando estuvo sumergida en su propia sangre. O sea, el triunfo de la gracia es absoluto en los hijos y en las hijas de Dios, hermano. Y bueno, pues estas advertencias también que nosotros tenemos aquí en estos versículos de paso te comento que recién había sido yo llamado a la fe por el Señor allá en 1972, hermano. Cuando comencé ya como convertido a leer las Escrituras y caí en estos 3 versículos que nos toca ahora ver. No améis al mundo. Recuerdo el impacto profundo que dejó en mi interior semejantes palabras. Bueno, me conmovieron, me sacudieron, me centraron, me ubicaron, y fueron hasta la fecha palabra que tiene en mi vida, una connotación especial. Sembraron esas palabras una gran esperanza y un no temor a lo que pudiese venir. Y me enseñaron que tenía que tener mucho. Yo entonces no entendía todavía lo del hombre nuevo, pero sabes, hermano, eh, pensaba yo que hacer la voluntad de Dios era crucial. Me di cuenta de lo pasajero de la vida, porque este mundo está pasando, dice. Y la palabra que se usa allí, la palabra griega, el verbo griego, se está haciendo pedazos. Se está, como dice, se está desintegrando. Dice, la tiniebla está pasando, la tiniebla se está desintegrando. El mundo se está desintegrando a pesar de todo, a pesar de la vanagloria y la soberbia de muchos que piensan que son los reyes del mundo y se apoderan de él y quieren gobernarlo y quieren poseerlo. A pesar de todo, este mundo está en franca decadencia y todo, hermano, arreglado como en un engranaje perfecto que Dios ha dispuesto en este manejo verdaderamente, absolutamente soberano y extraordinario de la historia, en el que va acomodando una pieza y va acomodando la otra y va haciendo surgir, porque la autoridad y los líderes y los gobernantes y las situaciones y los recursos, todo está en su mano. Hace surgir a quien quiere y abate al que quiere. Todo
con el fin, hermano, de llevar la historia y la historia de Cristo y la historia de la iglesia a su plenitud, sabiendo que Él siempre está con nosotros, que Él es magnífico en su protección, en, su, en la preservación que hace de nosotros, en su provisión cotidiana, hermano, de este mundo espléndido que él ha creado. Así es que podemos estar seguros, como estuvieron seguros nuestros hermanos que, que fueron llevados, hermano, a los circos romanos y estuvieron a segundos de ser masacrados por las quijadas, por los dientes de un tigre, de un león, de una pantera, estuvieron más que perfectamente seguros y gozosos, déjame decirte. Porque si alguien piensa que estaban terriblemente asustados, no saben que en medio de la persecución y cuando viene la prueba dura, el Señor está presente llenando de gozo y de certeza el corazón de los suyos y de las suyas. Y mira, las palabras son fuertísimas. No améis al mundo. ¿Qué significa mundo aquí, hermano, en este pasaje? Fíjate, estaba yo viendo que es la primera vez que la palabra mundo la menciona el apóstol Juan en su carta. Y más adelante se referirá al mundo en muchas otras veces. ¿Y te acuerdas que cuando estudiamos Primera de Juan 2:2 ya habíamos mencionado algunos de los varios significados que los escritores del Nuevo Testamento le daban a la palabra mundo? ¿Te acuerdas? Que era, por ejemplo, no sé, para citar 2, 3, el universo material, por ejemplo, o la gente del mundo, o el mundo como un sistema corrupto, o los reinos divino y humano, y otros. Y por lo pronto, pues aquí, bueno, pues baste con decir aquí que mundo se refiere, creo yo, eh, digamos, al universo o a la gente que está viva en ese momento. em, pero generalmente creo yo, no sé si acuerdas conmigo, hermano, que mundo se refiere, por ejemplo, en Juan, y creo que se refiere aquí también en su carta, a la vida de la sociedad humana, tal, tal como está organizada bajo el poder del mal. Es- y otra manera de verlo es, digamos, el hombre como separado de Dios, el orden del ser finito, considerado como separado de Dios. Y por supuesto podemos entender el significado de mundo relacionándolo, por ejemplo, con Satanás, Satanás y el mundo, o Satanás y Dios, y Satanás y el cristiano, que creo yo que es algo de lo que Juan de una manera muy particular está hablando aquí. Es decir, los cristianos no sabemos que somos escogidos por Dios del mundo, de modo que ya no pertenecemos al mundo, como tú decías hace un momento. Están aún en este mundo, pero son diferentes de él, de modo que nosotros y el mundo estamos en una mutua oposición. Y por esta razón, Juan, por ejemplo, escribe, te acuerdas que dice, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y el aborrecimiento es característico del mundo como el amor lo es de los cristianos. El mundo no solo nos aborrece,
sino que tampoco nos escucha. Escucha a los falsos profetas. Dice nuestro Señor, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios y no del mundo. Y por lo tanto, el que conoce a Dios nos oye, mientras que el que no conoce a Dios no nos oye. Y por supuesto, esto de que no améis al mundo, a veces hay personas, hay hasta creyentes que, que tienen han sentido se han sentido un tanto confundidos para poder reconciliar este mandato de no amar al mundo con lo que encontramos en Juan 3:16, que dice nuestro Señor, de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Entonces, si Dios amó tanto al mundo, si Cristo amó tanto al mundo que se dio a sí mismo por él, ¿por qué se nos manda aquí que no amemos al mundo? Y por supuesto, se trata de dos situaciones y de dos contextos diferentes. Si consideramos al mundo como gente, así a secas, bueno, pues el mundo debe ser amado. Pero si lo consideramos como lo que es ahora en este otro sentido de sistema malo, organizado bajo el dominio de Satanás y no de Dios, este mundo no debe ser amado, ni tampoco lo ama el Señor. Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Si en el mundo hubiera cosas del Padre, es decir, que debieran su origen y que le debieran su existencia a Él, podríamos amarlas. Pero puesto que todo lo que hay en el mundo, como dice Juan aquí, proviene del mundo, no podemos amar ninguna cosa de estas. Y Juan selecciona para mencionarlas específicamente estas tres que tú también mencionabas, hermano. La pasión de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de las riquezas. Y estas a Juan el apóstol le parecieron señales esenciales de la manera pagana de vivir. Mira, la primera, la pasión de la carne, el deseo de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Se puede decir que está en el mundo, porque el mundo donde reina el diablo es la esfera de donde él se mueve. Y es notable que dentro del espacio de 3 versículos, Juan menciona, fíjate, al mundo, a la carne y al diablo. Ahí en los capítulos 14, los versículos 14 al 16. La segunda parece indicar la segunda que dice la codicia de los ojos, parece como que indica las tentaciones que nos asaltan, no desde nuestro interior, sino en este caso desde afuera, a través de los ojos. Esto es, la tendencia a ser cautivados por el aspecto exterior de las cosas, por su glamour, sin indagar cuáles son realmente sus valores verdaderos. Mira, ejemplos obvios, por ejemplo, los tenemos en Génesis, ¿te acuerdas? Perdóname, Eva, que dice que, que al ver que el árbol prohibido era agradable a los ojos, o cuando vemos, por ejemplo, a Acán, cuando estaban conquistando la tierra prometida, que se quedó con un manto y se quedó con un trozo de plata, dice que cuando vio un manto babilónico muy bueno, se lo apropió. O sabes, o David desde arriba de su palacio, en esa lujuriosa contemplación de Betsabé, que estaba tomándose un baño. Digo,
la codicia de los ojos. Pero luego la tercera que dice la arrogancia de la riqueza. Fíjate que algunas versiones, estaba yo viendo, traducen la vanagloria de la vida. No sé si te has fijado, creo que Reina Valera. Y ellos, estos traductores, vierten de una manera particular la palabra bios como vida. Y ciertamente es una de sus acepciones. Por ejemplo, no sé, la vida humana, la existencia, pero también tiene otros significados que tienen que ver con medios de vida, recursos, sustento, bienes, riqueza, herencia, fortuna. Todo eso significa Dios. Y por supuesto, fíjate, en el capítulo 3, versículo 17, aquí en Primera de Juan, no sé si me hicieras favor de leerlo, brother, en 3:17 de Primera de Juan. Casi todas las versiones traducen el término bios como bienes de este mundo, fíjate. Te lo leo, hermano. Si me escuchas, te lo leo. Sí, muy bien. ¿Sí? 3:17 de Primera de Juan dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podría habitar el amor de Dios en él? Ujú. Esto lo dice la Sí. Biblia textual 4. Y así está en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas y en prácticamente todas. Traducen bios como bienes de este mundo o también como bienes materiales. Y por esta razón me parece que traducir aquí, como la Biblia textual hace arrogancia de la riqueza, pues está bien justificado. Arrogancia, o como dice, este, En el soberbia de la versículo, riqueza, ¿verdad? en el versículo, en el capítulo 2, ¿verdad? En el 15, Sí, no, en el, sí, ahí, el soberbia de la 16, riqueza, el 16, soberbia de la soberbia riqueza. de la riqueza. Y eso de la soberbia, fíjate que viene de un sustantivo que es alatzonía, que significa arrogancia o soberbia. Y fíjate que también es una buena decisión de traducción, dado que el alazón, fíjate, te das cuenta que es de la misma raíz. Alatzonía es arrogancia, el adjetivo. Pero el alazón, el sustantivo, es el arrogante, el soberbio. Diría Charles Dodd, un farsante orgulloso y pretencioso, que por supuesto busca pues, impresionar a todo el que se encuentra con su no existente importancia. Y entonces la vanagloria de la vida, pues, es una arrogancia, es una soberbia, relacionada con nuestras circunstancias externas, ya sea la riqueza, ya sea la posición social o en el gobierno, la posición política o el vestido. Ostentación pretenciosa, por ejemplo, así lo llama otro traductor. El deseo de brillar o eclipsar a otros. Ese es el alazón. Y la alazonía como adjetivo es esto, justamente esto. Cosas que dice Juan nos tenemos que guardar, que son la vida cotidiana, un día sí y el otro también, de toda la gente de este mundo, donde Dios no existe en sus pensamientos, sino solamente su bien, el ser alabado, el ser reconocido, el sentirse encima de los demás. Así que tenemos aquí una especie como de tríada compuesta, fíjate, de dos concupiscencias, porque son la concupiscencia de los ojos, o como diría aquí, la pasión o como dice, una epifinía que tiene un sentido muy fuerte en el griego, que es como la pasión, el, el deseo vehemente por algo. Así que
Lo que tenemos aquí en Juan es el deseo vehemente o la pasión de la carne, carne entendida aquí, creo yo, como la naturaleza caída adámica, que solo se busca a sí misma, que solo busca regodearse. Y por supuesto también la codicia de los ojos, que viene a ser justo déjame ver cómo está en el griego para no decir algo que no es. Fíjate, la epitimía de la carne, la pasión de la carne. Luego, la pasión o epitimía de los ojos. Y por supuesto, luego la arrogancia o la soberbia de los bienes materiales. Entonces Aunque tenemos aquí, sí, brother. no sé si recuerdas, hermano, un texto que hemos platicado muchas veces, eh, que tiene, bueno, en la iglesia históricamente tiene su propia interpretación del texto, pero describe parte de estas cosas y creo que describe la idea de mundo como un aspecto negativo, en el sentido de que en el mundo están todos, en el mundo están todos aquellos que parten de una naturaleza caída, de una naturaleza separada de Dios espiritualmente. Ciertamente la gente que está en el mundo conserva muchas cosas de lo que Dios hizo en el hombre. No perdimos la capacidad de razonar, no perdimos la inteligencia, no perdimos la capacidad de amar, aunque esté sesgada por el pecado, no perdimos la admiración por las cosas creadas o por la belleza humana misma, ¿no? Es decir, sin embargo, la condición espiritual, que es lo importante, en el sentido de lo que a Dios le compete, ¿sí? De lo que a Dios le compete, es lo que de alguna manera Dios rescata del hombre. Entonces Dios rescata, salva al hombre de esta condición caída, ¿sí? Pero el espacio en donde estamos todos estos seres que partimos de la condición caída, porque ciertamente, dice, del mundo los elegí, ¿no? O sea, de este espacio los elegí. Y en esta armonía de textos vemos al apóstol Pablo expresar esta idea de este tipo de mundo que empata con lo que estás diciendo. Por eso me permití interrumpirte, hermano. No, hermano, no, no, no. Mira, dice en Efesios 2, versículo 1, dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, es decir, el mundo tiene una tendencia la cual implica la muerte espiritual, dice, estabais muertos, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo. Bueno, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia. Tú sabes perfectamente qué entiendo yo por esto, pero sin embargo, hermano, es decir, en este mundo están todos aquellos que han sido o que están siendo energizados, a los cuales se les da el nombre de hijos de desobediencia, los cuales están caídos. Y luego dice el versículo 3, entre los cuales, o sea, entre estos hijos de desobediencia, también todos nosotros en ese momento éramos conducidos, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos. Todo esto como resultado
da que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, este espacio que se le está llamando mundo, que tiene una tendencia, está habitada y está energizada por los hijos de desobediencia y describe parte de las actividades de estos hijos de desobediencia centrados fundamentalmente en la carne, que es lo que mismo que el apóstol Juan está describiendo. Exacto. Es decir, este es un pequeño o un breve paréntesis con respecto a lo que estabas diciendo. Adelante, mi querido hermano. Fíjate, hermano, ahorita que citaste, y qué bueno que lo citaste, Efesios en capítulo 2, versículo 3. Fíjate cómo dice en las epithimias tisarcos, que traduce aquí la Biblia textual como los deseos apasionados de nuestra carne. Esta epithimia es la misma palabra que menciona Juan en su carta en el capítulo 2 y versículo 16. 16. Fíjate, el deseo apasionado, no solamente el deseo común y corriente, sino es el deseo apasionado. Y luego dice de la carne, de nuestra carne, tisarcos imón, la carne de nosotros, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira. Pero fíjate qué interesante la idea de la epithimia como deseo apasionado, algo de lo que Juan nos, pues nos previene, hermano, nos previene fuertemente y que delinea la tendencia de la gente del mundo, de la que tú decías hace rato que no es de aquellos que son espirituales, nefmáticos, sino de aquellos que son el hombre natural, el hombre almático. Uh-huh. Sí, y yo creo que Juan también como que quiere decirnos aquí que que no empatemos con el mundo. O sea, el hombre viejo, por supuesto, está en perfecta armonía, en sintonía con el resto de esta pasión, de este deseo apasionado de la carne. Pues el hombre viejo es esto, es pasión de la carne, es codicia de los ojos, es soberbia de la riqueza, es su esencia. Y lo será, hermano, hasta el último día. Es Sí, el enemigo que llevamos dentro. uh-huh. Sí, es la condición que nos mata. Sí, Y que bueno, que finalmente, como yo lo decía, y no quisiera dejar de resaltarlos, todos entramos al mundo en esa condición, claro. incluyendo el mismo apóstol Pablo, porque si leemos con puntualidad en el versículo 3 de Efesios, del cual acabo de leer, dice, entre los cuales también todos en Todos ese nosotros, entonces, sí, así dice, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y éramos, evidentemente todos nosotros, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego viene el gran mensaje, ¿no? Es decir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Es decir, siempre en Efesios siempre presenta esa balanza de lo que éramos y de lo que llegamos a ser en el Señor, que creo que exacto, está en total armonía con Juan. sí, Solamente que en ambos casos se describe esta condición y lo que representa el mundo
y que para ellos queda muy claro. A veces es complicado, hermanos, este mensaje, pero finalmente ahí está. Sí. Y fíjate, Juan, pues podemos decir, poquísimas veces se vio con Pablo y los puntos de su donde ellos realizaban su servicio, pues realmente estaba alejado. De hecho, de Juan sabemos muy poquito, ¿verdad? Sabemos de su destierro en Patmos, de que vivía en Éfeso. Tenemos realmente pocos datos. De Pablo Ujú. tenemos muchísimos, que andaba de un lugar a otro en aquel mundo antiguo proclamando el evangelio, pero el mensaje, si tú te das cuenta, es el mismo. Exactamente, hermano. No hay oposición, no hay contradicción entre ellos. Cómo el Espíritu de Dios tenía el cuidado de darle este mensaje a ellos y, por supuesto, con sus modalidades. Juan lo expresaba de una manera y Pablo lo expresaba de otra, digamos, con matices y con situaciones muy, muy variadas, como Juan también, pero en perfecta armonía. El concepto era el mismo exactamente. Esto me sorprende, porque sencillamente no hay manera de que dos seres humanos se pongan de acuerdo en nada, ¿verdad, hermano? Sí, Estaba, sí, adelante, bro. sí, es una armonía, sí, es una armonía total, hermano, con respecto al mensaje que para ellos tenían muy claro. Y yo creo, hermano, que este mensaje es la clave para poder comprender la totalidad del Evangelio y para dimensionar la gracia y todo lo que nos fue dado el Señor para pasarnos, como lo hemos visto constantemente, para pasarnos de muerte a vida y para poder Mm, asumir esta, esta situación que seamos ahora muy conscientes y plenos conocedores de ellos, porque nos permite de alguna manera, por la mera gracia de Dios, poder entender todo lo que Dios escribe, que es extraordinario. Es decir, no hay respuestas a la vida si no entiende uno estas cosas. Siento yo que es la clave de la, pues de todo el pensamiento bíblico, hermano. Y sí, sí, creo que en este sentido, Juan Calvino le dio en el punto, por eso algunos dicen, no, pues yo soy calvinista porque entiendo esto, pero yo creo que no es tanto así el hecho de que soy calvinista porque entiendo este punto, sino más bien porque ahí está, ¿no? Es muy, o sea, es muy es evidente el punto, ¿no? El primer punto del calvinismo es, pues, la caída absoluta espiritual, total, la depravación total del hombre, y entonces en ese sentido, creo yo que el poder tener esta comprensión de lo que representa el mundo y los que habitan en el mundo es parte de lo que nos determina y nos ayuda a poder comprender lo que Dios hizo por nosotros y esta carga tan fuerte que tenemos todavía al día de hoy, esta carga carnal, esta carga que tenemos que pues sigue presente, hermano. O sea, por eso creo yo que el apóstol tiene el suficiente cuidado al decir, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, o paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero ya desde una condición distinta, una condición justa, ya justificados a través de la obra extraordinaria de Dios. Entonces, este punto que tiene que ver con el mundo es demasiado importante porque este, presenta de alguna manera que las tendencias de este mundo tienen que ver con todos aquellos muertos en delitos y pecados que habitan este mundo y que de alguna manera pues generan una tendencia. Al día de hoy ya mucho, muy evidente, hermano, ¿eh? O sea, las redes sociales han
inundado, este, inundado a la sociedad de las tendencias de este mundo. Te das cuenta por las redes sociales de qué es lo que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? O sea, es impresionante lo que está sucediendo. Yo desconfío mucho de esto, o sea, digo, híjole, qué impacto, y yo digo, qué impacto social con respecto a las tendencias de este mundo tenemos a través de las redes sociales, aunque pues de alguna manera pues nos beneficiamos nosotros con esta tecnología para poder platicar acerca de las cosas que tenemos en la escritura. Mi querido hermano, creo que estamos en tiempo. ¿Qué más podemos abundar? Mucho más, creo yo. Quizás para la próxima semana demos un empujoncito más a esto. ¿Qué opinas, mi querido hermano? No te oímos, hermano. Hermano, me parece que, no sé, quizás es suficiente con lo que hemos visto hoy Sí, y podemos continuar con lo que sigue. ¿Qué te parece? pues sí, lo podemos seguir así. Si vemos que hay algún puntito por ahí que quede pendiente, Claro, lo platicamos. lo platicamos y lo sacamos para el próximo programa. Perfecto. Muy bien, hermano. Pues muy bien, mi querido hermano, pues damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 5 de junio del 2024. Vamos a pasar a leer lo que nuestros hermanos nos escriben. Y bueno, le damos un saludo a nuestra hermana Marlene Rodríguez. Dice que está en gracia y justificada. Dice bendiciones del Señor. La hermana nos escribe desde Washington, los Estados Unidos. Nuestra hermana Emma Castillo. Un afectuoso saludo, amados maestros. Dice la hermana que está este, contenta de estar presente con nosotros esta noche en gracia y justificada. Nuestro querido hermano, un abrazo a José Espina. Él nos saluda desde San Juan, en Argentina. Igualmente de Argentina, nuestra hermana María Beatriz Scampini, retransmitiendo como siempre la querida hermana desde Pinamar, Argentina. Nos saluda nuestro hermano Ángel Cruz, también muy, muy querido y presente. Él está saludándonos desde Venezuela. Ángel Cruz Vázquez, nuestro hermano también, muy querido de nosotros, Alexander Porras Cascante, desde Costa Rica. Y bueno, nos escribe también por aquí nuestro hermano Jesús Lozada y nos manda algo que vamos a leer, ¿no? Dice, hermanos, dice, tenemos ya la lista de reproducción actualizada en YouTube al día 29 de mayo del 2024. Dice, contamos con 414 suscriptores en nuestro canal de YouTube, Charlas Bíblicas. Pedimos a los hermanos que están en el programa en vivo de este miércoles en Charlas Bíblicas en Facebook, dice uno, que por favor se inscriban en el canal de Charlas Bíblicas en YouTube, que activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que se sube un nuevo video al canal. 3, que pongan su like en cada video que suban, es decir, me gusta. 4, que anoten un comentario en cada video subido en nuestro canal de YouTube para que aumente el algoritmo y eso se haga que YouTube lo comparta en automático. Nuestros videos y si así lleguen estos a más personas y hermanos en YouTube con la sana doctrina de la palabra sagrada de nuestro amado Señor y Dios. Gracias por su valiosa colaboración. Hermanos queridos, bendiciones. Soli Deo Gloria, dice el hermano. Aquí nos escribe en latín, ¿verdad, hermano? Solo a Dios la gloria. Así es. Hermano Es Jesús, muchas gracias por todos estos puntos que pone usted aquí, hermano. que yo ya lo estoy viendo, hermano, cuando de repente entro a YouTube, me encuentro por ahí a charlas bíblicas, quiere decir que ya está activándose de manera automática en ciertos lugares. ¿Quieres continuar, hermano, con nuestra hermana Emma Castillo? ¿Cómo no? Dice nuestra hermana Emma Castillo. O el ejemplo de Lot.
cuando Abraham le dio a escoger la tierra cuando debían separarse, y dice la Escritura que alzó sus ojos y escogió para sí la llanura del Jordán, que a sus ojos parecía como el huerto de Elohim y como la tierra de Egipto. Y de esta forma fue plantando sus tiendas hasta Sodoma. Lot alzó sus ojos con codicia y más adelante esta decisión le costaría todo lo que tenía. Ciertísimo, ciertísimo, hermana. Eh, Muy interesante también cómo es que Abraham, un hombre de fe, el padre de la fe por ahí, y lo han definido bien. Realmente, cuando tuvieron que separarse Abraham y Lot era porque eran ya muchos los rebaños y había dificultades entre los aparceros que cuidaban unos rebaños y otros. Y realmente, cuando decidieron separarse, a quien le tocaba la decisión, en primer lugar, a dónde ir, era Abraham. Y Abraham le cedió este derecho, ¿saben a quién? No a Lot, se lo cedió al Señor. Le permitió a Lot que escogiera primero. Y como dicen, nuestra hermana se fue a lo mejor que tenía. Escogió la llanura del Jordán, que a sus ojos parecía como el huerto del Edén. ¿Qué le tocó a Abraham, a diferencia de Lot? Le tocaron los yermos secos. Le tocó la parte que no era como la llanura del Jordán, sino la parte desértica y árida. Pero cuando Abraham le da a Lot la capacidad de escoger primero, algo que pudo haber hecho Abraham, y le tocaba por ser mayor que Lot. el jerarca. Cuando fue Abraham y escogió o le tocó pues aquellas partes secas, realmente Abraham nunca fue más rico. Abraham nunca tuvo una comunión más profunda con Dios que cuando Abraham comenzó a caminar por aquellos lugares aparentemente secos e infértiles. Y así vemos cómo Abraham fue llevado a una verdadera plenitud, aún en aquellos lugares desérticos, porque Dios estaba con él, y Dios era su protector, y Dios era su proveedor, y era su refugio. Abraham se enriqueció inmensamente, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente, porque la dependencia de Abraham hacia Dios creció de una manera extraordinaria. Pero en el caso de Lot, se fue extendiendo como dice nuestra hermana, fue extendiendo, se fue extendiendo, fue caminando hacia Sodoma, movido por la codicia, y como bien dice ella, esta decisión le costaría todo lo que tenía. Se empobreció absolutamente. Excelente lección para nosotros. Ujú. Y Lupillo Contreras, nuestro hermano, termina diciendo, así es, nosotros, dice, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esta es la naturaleza del hombre adámico caído. No es que el hombre caído está enemistado con Dios, sino que es la enemistad hacia Dios en esa naturaleza caída. Sí, hermano. Aunque nuestro hermano Lupillo está hablando cuando nosotros estábamos tocando, ¿qué tema era, hermano? Sí, la cuestión de que el hombre está energizado de, de Efesios 2, ¿te acuerdas? 2:3. Ujú. Bueno, desde el 2:2, Sí, él, Efesios él 2. dice que ahora mismo está Que energizando a los éramos por hijos de naturaleza hijos de sí, ira. exacto, de ira, exacto. Ujú. Y esa cita que menciona Puede nuestra ser, yo creo hermana que Emma, citaste el hermano.
Una palabra que Dios le dio a Abraham en aquella ocasión en que Lot se fue por un lado y Abraham por otro, le dijo: "Te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón". Sí, dice la hermana que no recuerda la cita, pero bueno, la podemos buscar y leerla de la Septuaginta para la próxima semana. Pero es hermoso esto. Ujú. Hermanos, nuestra vida está asegurada en Dios. Sí, amén. No importa lo que llegue a pasar a nuestro alrededor. No, lo que platicábamos antes de, Amén, hermano. No importa. Estamos con Dios, estamos eternamente seguros con Él. Dice nuestro hermano Contreras, Dios no vino a mejorar a Adán, a hacer una mejor versión, como algunos dicen, sino que lo puso en una cruz, lo mató, lo sepultó y le dio vida en la resurrección de su cuerpo, y todo lo hizo nuevo en Él, por Él y para Él. Cristo es el nuevo hombre, donde todos los miembros tienen vida, pues es Cristo nuestra vida. Sí, este hombre viejo, bueno, este hombre viejo, de hecho, hermano, no resucita. El hombre viejo no recibe vida, el hombre viejo queda como está y al final desaparece. La ujú, redención no consiste en la renovación o restauración del hombre viejo, sino en el proceso de perfeccionamiento del hombre nuevo. ujú. ¿Qué piensas, hermano? Eso, pienso eso, pienso en cuestiones como, pienso en cuestiones como que de que el hombre de Dios está capacitado completamente para toda buena obra por parte de Dios, Ujú. que esto implicaría el hombre, ¿no? Y mira, el hermano Contreras dice bien, aquí dice, Dios no vino a mejorar a Adán, Ujú, es clarísimo, ni a hacer una mejor versión de sí mismo, como algunos como dicen. algunos dicen, absolutamente no. Ni tampoco ocurre con nosotros. Como seres caídos, Dios no busca una mejor versión de nosotros mismos. No es restauración, ni arreglo, ni componenda lo que Dios hace con nosotros los creyentes. Dios opera de una manera distinta. No es restauración, es creación. Ujú, Una perfecta obra de creación. El hombre nuevo es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ujú, No depende de esta creación. Dios no toma nada del primer Adán que está en nosotros, nada. Él toma, Él trae a nuestra vida lo que es de su naturaleza y esencia como segundo hombre, como dice nuestro hermano aquí, como nuevo hombre, Cristo como nuevo hombre, donde todos los miembros tienen vida, pues es Cristo nuestra vida. Amén, hermano. ujú. Bueno, Muy bien, pues dice el hermano que está de acuerdo. Bueno, pues también saludamos a todos nuestros hermanos que nos mandan por ahí un emoji, esto que tiene que ver con likes, con me gusta, con me encanta, y bueno, nuestro hermano Juan Pérez, un saludo, también Nelson Naranjo Bravo, Lupillo Contreras, Alexander Porras Cascante, Marlene Rodríguez, Nelly Ortega, Fabián Lizana, José Espina, María Beatriz Escampini, nuestro hermano Safnat Panea, nos mandan por ahí un emoji con respecto al programa. Creo que son todos los comentarios, mi querido hermano Septién. Pues agradecemos los comentarios que nos han hecho esta noche, hermanos. Siempre son bienvenidos. Claro, desde luego. Muy bien, pues damos por concluida nuestra transmisión. Los saludamos, queridos hermanos. Les deseamos que tengan una excelente semana, que Dios los guarde. Y si Dios quiere, por aquí nos veremos el próximo miércoles, continuando con esta
primera epístola del apóstol Juan, este miércoles 6 de junio del 2024. Tengan muy buenas noches, hermanos. Buenas noches.